En este video conoceremos varias de las versiones de Doughy the Doughnman a través de las tierras del multiverso, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlas todas. Primer destino, Tierra 8986. Código vaquero. En esta tierra, una enorme sequía azotó a la humanidad en el año 1863, convirtiendo a casi todos los países en desiertos amplios y sofocantes. Casi todas las naciones adoptaron un estilo de vida similar al del viejo oeste de nuestra realidad, el cual se extendió hasta la actualidad. Debido a las costumbres de esta tierra, las compañías dirigen todas sus campañas de marketing y medios de comunicación a contenido relacionado con los vaqueros y el ganado. Playtime Co. no es una excepción, por lo que en esta versión de la tierra casi todos los juguetes tienen atuendos relacionados con los vaqueros y el desierto. Doughy the Doughnman, conocido en esta tierra como Doughy the Cowboy, es un juguete moldeable al cual también se le pueden comprar accesorios como botas y sombrero. Doughy the Cowboy, o Doughy 8986, tiene una actitud más relajada que su contraparte de nuestra tierra, además de que tiene un sentido de la justicia más intenso que cualquier otra versión de Doughy, debido a que casi todos los juguetes de este universo están basados en alguaciles del viejo oeste. Player obtuvo fácilmente la ayuda de esta versión valiente y justa de Doughy, quien le ayudó a través de toda su aventura. Segundo destino, Tierra 188. Código zombie. Lamentablemente, esta tierra fue atacada por un virus zombie originado en la carne de res durante los años 2000. El virus es altamente contagioso para las personas que sean mordidas o heridas por un individuo previamente infectado. El virus ocasiona pérdida del sentido común y debilidad extrema en los contagiados, por lo que no es muy difícil escapar de una persona que ha contraído la enfermedad. A pesar de ese hecho, el gobierno ha sido incapaz de encontrar una cura y después de más de 2 décadas del origen del virus, poco más de la mitad de la población ha sido contagiada por el mismo. De alguna forma, una persona infectada entró a las instalaciones abandonadas de Playtime Co. y contagió a algún juguete. Los juguetes vivos también pueden ser contagiados debido al componente humano que tienen en su cuerpo, y actualmente hay una gran cantidad de juguetes contagiados merodeando por las instalaciones. Uno de los juguetes que contrajo la enfermedad tomó a Doughy por sorpresa y mordió parte de su cabeza, contagiándolo en el proceso. Doughy 188 no tiene conciencia, su cuerpo adquirió un tono ligeramente más verdoso, y la debilidad que la enfermedad ocasiona genera que su cuerpo se esté derritiendo constantemente, además de unas venas bastante llamativas. Tercer destino, Tierra 786. Código hielo. Por alguna razón, el cambio climático de la Tierra 786 comenzó varias décadas antes que en nuestro universo. Los climas extremosos finalmente culminaron en una segunda era de hielo, donde todos los humanos se vieron forzados a adaptar su forma de vida a los climas congelados. Usualmente, las instalaciones de los edificios están reforzadas para evitar el impacto del clima en sus habitantes. Sin embargo, tras años de abandono, las instalaciones de Playtime Co. ya han perdido la mayor parte de sus funcionalidades, incluyendo el sistema de calefacción, por lo que la nieve y el viento han podido ingresar con facilidad, prácticamente convirtiendo a la fábrica en una caverna congelada. Debido a que su cuerpo se ve especialmente afectado por las bajas temperaturas, Doughy 786 ha sido el juguete que más ha sufrido en las condiciones actuales de la fábrica. A pesar de que con los años ha mejorado sus técnicas para abrigarse, llegando a confeccionar un abrigo bastante bueno para el frío, su cuerpo ya ha sido afectado permanentemente por la temperatura, adquiriendo un nada saludable tono nevado. El cuerpo débil y quebradizo de este Doughy ocasionó que no fuera un peligro ni de mucha ayuda para Player 786.
Cuarto destino, Tierra 7988, código fantasma. Este universo destaca entre los demás ya que las almas de esta tierra son más fuertes y poderosas que las de nuestro universo. Con frecuencia las casas se encuentran habitadas por uno o varios fantasmas, además de que la muerte no suele ser vista como algo malo debido a que casi todas las personas logran regresar a nuestro plano en su versión fantasmal. En esta sociedad, organizaciones encargadas del control fantasmal son bastante comunes, debido a que las almas cargadas de forma negativa con frecuencia terminan convertidas en poderosos fantasmas malvados y problemáticos. En esta realidad, al igual que en nuestra Tierra, los científicos que crearon a Dowie utilizaron el alma de 3 personas diferentes. Debido a esto, el cuerpo de Dowie estaba cargado con demasiada energía fantasmal, como ningún otro cuerpo lo había estado antes. El depósito terrenal de estas almas no soportó la carga fantasmal, explotando y liberando a una nueva alma compuesta por 3 entidades negativas. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Dowie 7988 es probablemente el ser fantasmal más poderoso y peligroso que existe en esta versión de la Tierra, y no ha podido ser controlado por ninguna sociedad antifantasmas. En esta realidad, Player ni siquiera fue a la fábrica de Playtime Co., ya que el alma de Dowie destruyó las instalaciones mucho antes de la hora de la alegría, destrozando en su camino a cualquier juguete potencialmente peligroso y escapando al mundo humano en el proceso. Último destino, Tierra 999, código Cyborg. En esta realidad, descubrimientos como el cálculo y disciplinas como la robótica aparecieron varios años antes, catapultando el avance científico de forma exponencial. Los avances en la actualidad rivalizan con los de las novelas de ciencia ficción de nuestra realidad, con naves voladoras por doquier, edificios totalmente automatizados, ayudantes robóticos en todos los niveles de la sociedad e incluso mejoras electrónicas para seres orgánicos como animales y humanos. Si llegaste hasta esta parte del video, menciona en los comentarios qué otras versiones de Dowie crees que existen, y las respuestas más creativas aparecerán en el próximo video de versiones alternas. En esta realidad, la iniciativa de los cuerpos más grandes se llevó a cabo de forma más organizada y ética, llegando a ser un proyecto bastante importante para la humanidad. Los organismos como Huggy Wuggy y Mommy Long Legs incorporaron avances tecnológicos en su diseño, convirtiéndolos en juguetes con un 50% de elementos robóticos o cyborg juguetes, como decidió llamarlos la compañía. Estos cyborg juguetes ayudaron al desarrollo de la hipersociedad actual, pues las habilidades como los brazos estirables de Mommy y la fuerza extrema de Huggy Wuggy eran muy útiles en seres biológicos que podían ayudar a la construcción de edificios y vehículos, de una forma más eficiente que la maquinaria. La versatilidad de Dowie para moldear su cuerpo le brindó un lugar en las fuerzas de seguridad, como uno de los policías cyborg más eficientes de la Tierra 999. ¿Cuál de las versiones de Dowie fue tu favorita? Las mías fueron la zombie y la fantasma. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Alberto Quintana, que me mandó su dibujo de varios personajes animados, caracterizados como personajes de Super Smash Bros. También aprovecha para mandarle un saludo a su amigo Rogelis. También a Nicola, que me mandó su dibujo de Simon de Incredibox Sprunky. Me encantó el resultado. Y finalmente a Gianfranco, que dibujó a Esmeralda y a su primo luchando contra Sonic.exe. Gracias por hacerme tan valiente. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video, para obtener muchos beneficios adicionales. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.